que vamos a manejar el día de hoy y empezamos. Bueno, aquí tenemos el colon, ¿sí? El colon, o conocido como intestino grueso, tiene varias partes. Es importante que ustedes conozcan esto. Esto es lo más básico que debieron ver en anatomía, pero muchos dicen que no se acuerdan, que pandemia. Entonces, tenemos el colon ascendente o colon del lado derecho, lo conocemos. Luego tenemos el transverso, que es una parte móvil que, como pueden ver, va cayendo en ambas partes. No está fijado, como por ejemplo el colon ascendente tiene el ángulo hepático del colon, que es una parte fija. Luego viene el colon transverso y luego tenemos el colon descendente, que se fija en el ángulo esplénico del colon. Luego del colon descendente tenemos lo que es el colon sigmoides y termina ya en el recto y en el ano. Entonces recuerden por favor este esquema porque ahora vamos a utilizarlo al momento de hablar sobre la enfermedad diverticular. Es importante que ustedes también conozcan qué son los divertículos y que hay divertículos verdaderos y divertículos falsos. De los cuales vamos a hablar hoy día son los divertículos falsos, pero tienen que saber que también existen en nuestro cuerpo divertículos verdaderos. Los divertículos verdaderos son los que tienen todas las capas del intestino, llámese mucosa, submucosa, muscular y serosa. En su diferencia, los divertículos falsos solamente son protrusiones de mucosa o submucosa y que se recubren de serosa, no tienen la capa muscular. ¿Dónde hay un divertículo verdadero? Por ejemplo, el divertículo de Meckel, o los divertículos que tenemos a nivel del esófago, por ejemplo, los divertículos verdaderos. Generalmente son congénitos, las personas nacen con ellos. En cambio, los divertículos que vamos a ver ahora en el colon tienden a ser divertículos falsos, divertículos que no tienen todas sus capas, y vamos a ver por qué se producen este tipo de divertículos. Aquí está una tabla comparativa para que ustedes puedan ver cómo es que se forman los divertículos verdaderos y falsos, en qué se diferencian. Y esta tabla es muy importante, porque cuando hablamos de enfermedad diverticular, a veces nos confundimos y decimos, ah, es que tiene diverticulitis, no, es que tiene diverticulosis, no, es que tiene una hemorragia diverticular. Entonces, ¿cuál es la definición de todo esto? El término general, como pueden ver ahí, es una enfermedad diverticular, simplemente. Enfermedad diverticular, cuando uno presenta divertículos en el colon. La diverticulitis es la inflamación de los divertículos que tenemos en el colon. O sea, cuando hay una inflamación es un proceso agudo. Una persona que está haciendo su vida diaria, por ejemplo, a los pacientes mayores de 40 años se les tiende a indicar una colonoscopía, por ejemplo. Y póngase, la mamá de alguno de ustedes se realiza una colonoscopía y le encuentran un par de divertículos en el colon. Entonces, ¿ustedes qué le van a decir? Mamá, ¿tienes diverticulitis? Ella no tiene ninguna molestia. No, simplemente va a tener una diverticulosis, que es tener los divertículos en el colon, pero sin ningún tipo de complicación. ¿Ok? Ahora, la diverticulitis puede ser simple o puede ser complicada. Una diverticulitis simple es una diverticulitis en la cual solamente hay una inflamación de los divertículos, pero la diverticulitis complicada se acompaña de abscesos, obstrucción, fístulas a otros órganos que vamos a ver más adelante. Y la hemorragia diverticular también se puede dar, también es una complicación y es una causa de hemorragia digestiva baja. No es la primera causa, pero es una causa de hemorragia digestiva baja masiva, sobre todo. ¿Ok? ¿Se entendió un poco por qué? Tienden a confundir mucho estos términos, ¿no? No son iguales. Bueno, un poco de epidemiología, que es común, generalmente en Occidente, ¿no? Se da en población mayor, la enfermedad diverticular, generalmente mayor de 50 años, los divertículos son en el colon, y el sitio más común de inflación de estos divertículos es en el colon sigmoides, la parte final del colon. Por eso inicialmente les mostré toda la anatomía del colon, para que ustedes sepan dónde situarse. Primero es el ascendente, luego es el transverso, el descendente, y la parte final del colon es el sigmoides. En el sigmoides, en el colon sigmoides, es donde tienden a formarse más los divertículos del colon. Bueno, esto es un poco de epidemiología también. Es muy raro, menores de 40 años, generalmente se da en igualdad de sexos, generalmente se dice que hay más en Occidente, porque nosotros aquí en Occidente tendemos a tener una alimentación en base mucho a carbohidratos y mucha carne. En Oriente tienden a comer más verduras, por eso es que se decía que ayer era menos frecuente, pero con esta globalización se está volviendo casi igual en todos lados.
Ahora, esto es muy importante. La enfermedad diverticular solamente da diverticulitis en un 20% de los pacientes. Y de estas 20% de diverticulitis, la mayoría o el 95% casi son no complicadas. Va a ser un porcentaje muy pequeño el que va a presentar las diverticulitis complicadas. La enfermedad diverticular es algo bastante frecuente en las personas. Cuando se hagan colonoscopías de rutina o porque está indicada, a veces muchas personas suelen tener ese tipo de divertículos, así que tampoco no se asusten si en algún momento leen algún reporte endoscópico, colonoscópico, simplemente enfermedad diverticular, pues eso solamente se hace una observación, no se tiene que operar de emergencia. Por eso es que también en los últimos años, en avance de estos conocimientos, las cirugías de emergencia en la diverticulitis ha cambiado, nuestro manejo ha cambiado. Antes tendría que ser muy agresivo, tendríamos a hacer resecciones de colos sigmoides o hacer muchas colostomías. Pero ahora, con los avances y el conocimiento que se tiene sobre la fisiopatología de la enfermedad, lo que se trata es de dar un manejo más conservador. Solamente se opera cuando hay ya diverticulitis con algún tipo de complicación. Entonces, ¿por qué se forman estos divertículos? ¿Por qué es que en los pacientes mayores de 50 años se dan más? ¿Y por qué son falsos? No, yo no nací con esos divertículos. Entonces, ¿por qué alguno de ustedes, no sé, alguno de nosotros puede desarrollar capaz cuando tenga más de 50 años, esperemos que no, estos divertículos? Se dice que el fenómeno es por pulsión. Sabemos que en el colon es la parte final de nuestro tracto digestivo y ahí es donde se forman las heces, ¿no? Los desechos ya que vamos a expulsar a través del recto y el ano. Entonces, lo que sucede es que generalmente estos pacientes han tenido una historia de estreñimiento crónico, no tienen una alimentación saludable, no consumen mucha agua y tampoco consumen mucha fibra. ¿Qué sucede? A nivel del colon, su colon trabaja demasiado, su colon hace mucha fuerza, entonces por el mecanismo de pulsión es que se tienden a formar estos divertículos. Además, recordemos la irrigación que tiene el colon. Si ustedes pueden ver, este es un mesenterio y tiene unos vasos que penetran todas las capas del recto, de todas las capas del colon, como pueden ver. ¿No es cierto, jóvenes? Todas las capas del colon. Y por estas partes donde penetran estos vasos es que tienden a salir los divertículos, como pueden ver. Son zonas de debilidad de la pared del colon, ¿no? Sabemos que tenemos 4 capas, pero por estas zonas de debilidad donde es que penetran los vasos rectos o los vasos que irrigan ya todas las capas del colon, es por donde tienden a salir por pulsión los divertículos. Como pueden ver acá, no hay músculo que los acompañe, simplemente es un poco de mucosa y se los ha recubierto. Listo, entonces como mencionaba, hay algunos factores de riesgo. Entre más edad tienes, tu colon está haciendo más presión, más pulsión, entonces tiende a formar más divertículos. Son más comunes a mayor edad que presente la persona. Como mencioné, la dieta baja en fibra, una dieta aumentada en grasas. La obesidad es un factor de riesgo. También se dice que hay una predisposición genética, el fumar, como siempre, el uso de alcohol o algún tipo de medicamentos también pueden causar cierto tipo de factor de riesgo, pero lo que más se ha estudiado es justamente la dieta, ¿no? Y la edad. Entonces, como mencioné, hay la menor resistencia en la pared del colon. En la zona comprendida tenemos varias zonas, ¿no? Tenemos las tenias. En el colon recordemos que tenemos 3 tenias. Las 3 tenias son la zona de tensión o la zona por donde nuestro colon es más fuerte. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer algún tipo de resección de colon o vamos a manipular el colon, siempre lo cogemos de las tenias colónicas, que son 3, una anterior y 2 posteriores. Estas tenias son zonas donde el colon está, por decirlo así, más fuerte. Sin embargo, tenemos la zona donde penetran las arteriolas desde la pared muscular hasta la mucosa y la submucosa, y esas son las zonas más débiles que tiene nuestro colon, entonces por ahí es donde tienden a salir estos divertículos. Una vez que tenemos estos divertículos, pueden inflamarse y pueden dar inflamación, como estamos viendo aquí, que pueden inflamarse, pueden causar, por ejemplo, una disbiosis de la flora que tenemos aquí en nuestro colon, podemos dar inflamación de la mucosa si es que estos divertículos llegan a inflamarse. Acuérdense de las cifras iniciales que mencionamos, la mayoría de los divertículos no se va a inflamar, solamente el 20% de toda la enfermedad diverticular llega a ser diverticulitis en algún momento de sus vidas. Y acá tenemos un cuadrito que me pareció interesante para que ustedes puedan verlo.
La diverticulosis tenemos no complicada y complicada, y sí tenemos, por ejemplo, una asintomática, que es la gran mayoría, como les mencioné. Algunos van a tener síntomas inespecíficos de cuando en cuando, como, por ejemplo, me cae mal la comida, o no puedo digerir tan bien, o tengo mucha dispepsia a veces, o se me distiende un poco el abdomen luego de comer ciertos tipos de alimentos. Puede ser que presenten diverticulosis también. Y la complicada, como mencioné, como la diverticulitis, la hemorragia que se puede dar en algunos pacientes, y hay colitis asociadas a diverticulitis también, ¿no? Que es un poco más complicado, pero es muy raro, como pueden ver. Entonces, como les mencioné, el cuadro clínico, el 80% no va a tener absolutamente nada. Y si no le hacen una colonoscopia de rutina, nunca se va a enterar esa persona que tiene divertículos. Pero el 20% puede cursar o con sangrado o con el dolor, fiebre y el cuadro agudo, ¿no? También se le conoce, por ejemplo, la diverticulitis como todo el cuadro clínico que tiene una apendicitis, pero del lado izquierdo, con dolor, irritación en esa zona, el punto doloroso. Se le conoce como todos los puntos dolorosos, pero del lado izquierdo. La apendicitis del lado izquierdo, le podríamos decir así se le llama una diverticulitis aguda, ¿no? No a la diverticulosis, no a la enfermedad diverticular, jóvenes, no se confundan. Y bueno, ¿cómo es que evaluamos a nuestro paciente con diverticulitis? Porque es el que va a llegar a la emergencia. ¿Cómo lo diferencio yo? Si doctor, usted me está diciendo que es como una apendicitis del lado izquierdo, entonces me puedo confundir, no sé, el apéndice está central, ¿cómo puedo hacer para diferenciarlo? Entonces, vamos a ver si este paciente cursa con algún tipo de complicaciones, como por ejemplo fecaluria. El paciente puede referir que tiene deposiciones a través de la orina, eso puede suceder cuando hay una diverticulitis complicada. El primer órgano a donde se complica una diverticulitis es a la vejiga y forma una fístula, ¿no? Colovesical, y esto nos tiende a dar fecaluria. Puede haber neumaturia, o sea que salga aire por la orina también, porque está abierta una fístula del colon a la vejiga. O puede haber heces, inclusive en el canal vaginal, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En el examen físico vamos a tener un dolor en fosa ilíaca izquierda. Inclusive se puede encontrar resistencia muscular a esa zona, dolor en la palpación y va a tener fiebre. Y se pide siempre algún tipo de laboratorio, ¿no? Según la severidad que se encuentre, un hemograma completo y reactantes de espacio agudo como el PCR. Entonces, aquí tenemos algunos clinical points acerca de la diverticulitis, ¿no? Las tasas de ella aumentan en los pacientes que están relacionados con la obesidad, por ejemplo. Algo importante que se debe saber o que se debe conocer, y por ejemplo, hasta hace algunos años se tenía esto, se le decía a todo paciente con enfermedad diverticular que no consuma, son las semillas, nueces o las cotufas inclusive. Se decía que un paciente con enfermedad diverticular o con divertículos en el colon no podía consumir semillas, no podía comer granos, no podía se le restringía, ¿no? Y ahora se ha visto en los nuevos estudios que eso no predispone a la diverticulitis, o sea, el paciente puede seguir comiendo ese tipo de comida sin ningún tipo de restricción, ¿no? Antes se les prohibía mucho porque se pensaba que estas semillas iban a meterse justo en los divertículos y iban a inflamarlos, pero ya se ha visto que no es así. Ahora, nuestra terapia de rutina en diverticulitis, nuestra terapia que es, por decirlo así, el gold estándar en el tratamiento de diverticulitis es el antibiótico, ¿no? Los antibióticos siguen siendo el tratamiento de rutina en este tipo de pacientes. El tratamiento antibiótico médico, clínico, un tratamiento conservador, sigue teniendo más éxito y se están disminuyendo las colostomías. ¿Por qué, doctora? ¿Porque ya no quieren operar o porque no hacen colostomías? No. Entonces, hacen colostomías o el procedimiento de Harman, que es lo que nosotros hacemos para ese tipo de pacientes, porque la cirugía para restitución de tránsito intestinal o la restitución de esta colostomía o la reversión de la colostomía tiene un éxito solamente del 50%, o sea que la mitad de pacientes que nosotros operemos y dejemos con colostomía no se va a restituir, y a veces los pacientes tienden a ser muy jóvenes, estas cirugías son de emergencia, entonces o va a tener muchas complicaciones una vez que se le restituya. No todas las restituciones van bien, lamentablemente. Algunas fistulizan, otras se abren y hay que volver a hacer la colostomía. Entonces, nuestra idea ahora es tratar de disminuir el uso de las colostomías. Siempre se va a tener que necesitar, sí, siempre, pero para el paciente que realmente lo requiera, ¿no? Ya no se trata de hacer de rutina como antes, simplemente teníamos una diverticulitis complicada y hacíamos colostomía, ¿no?
La severidad, bueno, se tiene que dar un buen manejo inicial. Se va más con la cirugía laparoscópica ahora, siempre se trata de ser mínimamente invasivo. Y bueno, cuando tenemos una diverticulitis perforada, vamos a ver más adelante las clasificaciones, pues sí, ¿no? Se hace una resección de sigmoides y se hace una ostomía porque no hay de otra, por decirlo así, ¿no? Es el manejo adecuado. Y aquí tenemos pues un cuadro un poquito resumen para que ustedes puedan empezar a diferenciar entre diverticulosis, enfermedad diverticular y diverticulitis. Entonces, miren jóvenes, la diverticulosis y la diverticulitis se localizan generalmente más en el colon sigmoides, pero los divertículos que sangran más son los que están en el colon ascendente o en el ciego, o sea, en el lado derecho del colon. Eso es lo importante que ustedes tienen que diferenciar. Los que se van a inflamar más y los más frecuentes van a estar en el lado izquierdo o en el sigmoides, pero el lado que sangra más del colon por divertículos, y también por ejemplo cuando hay cáncer, es el lado derecho del colon que sangra. La diverticulosis no duele, la diverticulitis sí da mucho dolor, inclusive se puede sentir una masa, puede ser como un apéndice, como les mencioné, pero en el lado izquierdo. Y la enfermedad diverticular da hemorragia digestiva baja masiva. Es la primera causa de la hemorragia diverticular, porque la primera causa de hemorragia digestiva baja son las hemorroides, ¿no? Es lo más común. Pero cuando es masiva, generalmente se tiende a asociar a una hemorragia diverticular. ¿Qué se hace o cómo se puede diagnosticar ese tipo de patologías? Pues la diverticulosis, la rutina puede ser con una colonoscopía, y si es que no hay una radiografía con contraste, con varios no hay ningún problema, y el tratamiento simplemente es observarlo. En cambio, cuando estamos con una diverticulitis, está totalmente contraindicado, por eso jamás se debe hacer una colonoscopía, no se le puede indicar nunca a un paciente que tiene una diverticulitis, siempre dice, doctor, tiene una diverticulitis, que le hagan su colonoscopía después de gastro para ver si es diverticulitis o no. No se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque hay riesgo de perforación del colon. No se puede hacer colonoscopías cuando estás con el cuadro agudo y tampoco se recomienda radiografías por contraste. Pero entonces, ¿qué le va a pedir o cómo va a confirmar que es una diverticulitis? Con tomografía. Se piden tomografías de abdomen con contraste. Y bueno, el tratamiento es según el hinche que tenga, que vamos a ver la clasificación más adelante. Y en cuanto a la hemorragia diverticular, ahí sí se puede hacer una colonoscopia porque es un sangrado digestivo bajo. Y generalmente, a pesar de ser una hemorragia digestiva baja masiva, tiende a autolimitarse. Entonces se tiende a dar un manejo conservador y solamente expectante. No se suele hacer otro tipo de manejo. Listo, entonces aquí está la clasificación de Hinche, y la original y la modificada. Esto es importante que ustedes recuerden, jóvenes, esto les van a preguntar, no sé si van a dar el examen de salud para el internado, pero para el examen del ENAM, la residencia y en los pases de visita siempre preguntamos clasificación de Hinche, y así que tomen foto, escriban, lo recuerden. Entonces, la inicial y la modificada. ¿Cómo es una clasificación de Hinche inicial? ¿Cuál es el Hinche 1? Es cuando tenemos un absceso pero pericólico, muy localizado, ¿sí? En cambio, el Hinche 2 es cuando el absceso ya está un poco más lejano, es pélvico o es intraabdominal o es retroperitoneal, ¿sí? Se dice en el Hinche 2A que está generalmente a distancia y se puede hacer un drenaje percutáneo. En cambio, en el Hinche 2B es un absceso un poco más complejo y tiende a tener un trayecto fistuloso. ¿Ok? Hasta ahí vamos. Entonces diferencian el Hinche 1 y 2 son los abscesos. Uno es pericólico y el otro es un absceso a distancia, sea para el árbol percutáneo, sea con fístula, pero son abscesos. En cambio, a partir de Hinche 3 y Hinche 4 ya tenemos las peritonitis. ¿Sí? Ya están totalmente complicados, o sea que ya salió pus en cavidad. El Hinche 3 es la peritonitis purulenta, o sea, pus nada más en cavidad. Y el Hinche 4 es cuando ya hay heces en toda la cavidad, y la peritonitis fecaloidea, que es el grado máximo y más complicado, ¿no? Aquí en las tomografías, por ejemplo, aquí pueden ver, esta es una tomografía, este es el hueso de la pelvis, tenemos los intestinos, y aquí podemos ver un pequeño absceso. Aquí en el grado 2 el absceso es un poco más grande y no está pegado tanto a los intestinos, está intraabdominal. En el Hinche 3, bueno, aquí no se ve tan claro, pero se puede ver un poco de líquido aquí, entonces nos está hablando como de una peritonitis generalizada. Y aquí, al haber más cantidad de líquido, estamos tomándolo como si fuera una peritonitis fecal, ¿no? Aquí también se puede ver más claramente cómo se ve el Hinche 1, miren bien localizado, casi pegadito al colon sigmoide, recuerden,
el sigmoides, esta parte terminal del colon interdescendente. Sigmoides es la parte más afectada por los divertículos. El hinchey 2, el absceso es mucho más grande, puede ser intraabdominal o a distancia, y a partir del hinchey 3 y 4 son las peritonitis. Otra vez para que se acuerden cómo son los abscesos: absceso a distancia, peritonitis purulenta y el último ya, ese es en cavidad, que es la peritonitis fecaloidea. Recuérdenlo, repásenlo para que no se olviden. El diagnóstico, como les mencioné, puede ser inclusive como una fistulografía, cuando queremos descartar una fístula colovesical, pero inicialmente, si es que no está complicado, una colonoscopía siempre es la detección, si es que no estamos en una diverticulitis, una radiografía con contraste o una tomografía. Y así se suelen ver los divertículos en una colonoscopía, como unos pequeños bolsillitos, ¿no? Como unas pequeñas cavidades alrededor de la pared del colon. Esta es la luz del colon, estos son los sigmoides, aparentemente, y tenemos varios divertículos, pero no están inflamados. Aquí es una radiografía con contraste y también se pueden ver un montón de divertículos. Listo. Diagnósticos diferenciales. Doctora, ¿yo con qué diferencia? Entonces, todo el paciente que viene con un dolor en flanco izquierdo o en abdomen izquierdo, flanco posiliaca izquierda, va a ser diverticulitis. Entonces, no necesariamente. Hay diagnósticos diferenciales siempre. Entonces, ¿con qué lo puedo diferenciar? Yo con un cálculo renal, por ejemplo, en esa zona. Lo más importante siempre va a ser su historia clínica y el examen físico que ustedes hagan, jóvenes. Eso es algo muy importante que no tienen que perderlo. Sobre todo cuando es mujer, siempre hay que descartar la enfermedad pélvica inflamatoria, enfermedades ginecológicas, siempre, no se olviden, a pesar de que sí, me parece que es un apéndice o así, me parece que es divertículo, siempre traten, si es mujer, joven, siempre descartar enfermedad pélvica inflamatoria, enfermedad ginecológica. También se suele superponer con enfermedades inflamatorias intestinales. Como mencionamos, se acuerdan en el cuadro, había una colitis con enfermedad diverticular, entonces es importante hacer el diagnóstico diferencial con esto. También puede confundirse con una apendicitis en posición pélvica, una apéndice larga, que voy a lo indicar, sí puede confundirnos también. Y el cáncer colorectal, pues, ¿no? Que es lo último, que se está aumentando más la incidencia, más en pacientes jóvenes, ahora se ve cómo entran por emergencia también para ser operados. Entonces siempre hay que tener en cuenta, de todas maneras, cuando operamos un colon, cuando vamos a tratar a un paciente con alguna enfermedad del colon, que podemos estar ante un caso de cáncer colorectal. Ahora vamos a hablar un poco acerca del manejo de este tipo de pacientes, ¿no? Ustedes tienen que tener en cuenta de que una vez que tenemos el paciente con diverticulitis, por ejemplo, en la emergencia, tenemos que clasificarlo antes de darle un manejo. ¿Por qué? Porque depende de la clasificación, el grado del hinche, es que yo voy a tener el manejo. Yo no puedo tener un paciente con diverticulitis sin haberlo clasificado y recomendarle un manejo. Por ejemplo, mi paciente viene a la emergencia, tiene un dolor en posiliaca izquierda, conforme a los síntomas, tiene un par de días de enfermedad, y yo digo, no, ese señor debe ser un hinche y no voy a darle antibiótico nada más. No, yo tengo que estar segura de mi clasificación, tengo que haberle pedido una tomografía para poder clasificar a mi paciente. Pero ¿qué tal si estamos ante una peritonitis generalizada purulenta? O puede ser que mi paciente también me haga un abdomen súper doloroso, yo piense que está con signos peritoneales, y entonces digo, no, me desespero y lo meto a sala. Y solamente era un absceso, un hinchey 2, por ejemplo, un absceso intraabdominal que podría drenarse en todo caso por vía percutánea, o que simplemente iba a remitir con tratamiento antibiótico. Entonces hay que tener mucho cuidado de poder siempre clasificar a nuestros pacientes antes de tratarlo. Entonces aquí está lo que les estoy mencionando. La evaluación de la diverticulitis es muy importante. Se tiene que tratar de usar casi siempre la tomografía en los hospitales que está disponible. Sí es cierto, no está disponible en todo el Perú y tampoco no está disponible en todos los hospitales, pero siempre que sea posible hay que recomendarla y hay que usarla. Inicial y para seguimiento, y lamentablemente sí es cierto lo último, ¿no? Puede ser que nos confundamos y que tengamos algún tipo de enfermedad neoplásica obsedada, por ejemplo, que puede confundir, sí, pero es mejor pedirla que no pedirla, ¿no? Siempre hay que tenerla en cuenta, hay que pedir una tomografía del abdomen. La ecografía y la resonancia pueden ser alternativas, pero la mejor es la tomografía, ¿sí? Ahora, diverticulitis aguda no complicada, ¿no? La inflamación de la pared de colon
protocolo con ausencia de. ¿Cuándo se considera que no es complicado? Cuando yo no encuentre ninguna perforación, ningún absceso o ninguna fístula o no tengamos ninguna obstrucción, se va a considerar como una diverticulitis no complicada. El tratamiento clínico gold estándar siempre va a ser la antibiótico-terapia, como les mencioné. En estos pacientes sí o sí tenemos que darle antibiótico. Ahora, hay algunos manejos últimamente que están postulando, por ejemplo, alguno de ustedes capaz lee un paper del año pasado, de este año, donde están diciendo que los esquemas acortados de antibiótico o el manejo sin antibiótico, inclusive de la diverticulitis, porque se basan en que es una enfermedad netamente inflamatoria. Sí es cierto, no hay estudios sobre eso, se están haciendo nuevos trabajos, se están tratando de, los últimos papers están diciendo que sí, se tiene que dejar de lado un poco el manejo antibiótico tan prolongado, pero tienen que recordar que nuestro manejo gold estándar, por lo menos hasta ahora en las últimas guías que tenemos, es que sí o sí se da manejo antibiótico, ¿sí? Es cierto que las nuevas investigaciones están tratando de disminuir esto, pero hasta ahora los pacientes están manejando así y están yendo bastante bien, ¿no? Se da generalmente antibiótico-terapia por un par de días, entre 4 días. No se hizo diferencia en darle 4 días endovenoso versus 7 días. Estamos tratando de cortar las terapias y luego complementar con antibiótico-terapia bioral, ¿no? Ir progresando la dieta bioral y manejando también los analgésicos, y también es muy importante poder ayudar al paciente con los factores que lo llevaron a desencadenar esa diverticulitis. Sean, por ejemplo, los factores nutricionales, como les mencioné al inicio, ¿no? Generalmente esos pacientes tienden a ser muy estreñidos, tienden a tener muy poco consumo de fibra, muy poco consumo de agua, entonces es importante que nosotros ayudemos al paciente a darle un manejo integral, lo que no solamente tengamos que darle los medicamentos y ya, sino preocuparnos en que este paciente tenga un manejo adecuado desde el punto de vista gastrointestinal. ¿Por qué, doctora? Si usted es cirujano, ¿por qué le va a importar que el paciente coma o no coma? Porque el paciente puede recurrir, puede volver con otro absceso en menos de 6 meses si yo no le doy una terapia nutricional adecuada a mi paciente. Entonces, el esquema siempre tiene que tratar de ser un poco más global, ¿no? Yo no solamente tengo que pensar en el paciente ahora, sino el paciente va a tener esos diverticulitis, esos divertículos va a tenerlos de ahora en adelante, porque se le ha descubierto. Entonces tenemos que ayudarle con los factores de riesgo para que no vuelva a ser otro episodio de diverticulitis, porque si vuelve a ser otro episodio, o vuelve a ser otro absceso, o se vuelve a complicar, cada vez va a ir aumentando en complejidad y va a terminar en una colostomía, o por ejemplo perforado, como una peritonitis purulenta, fecaloidea. Entonces hay que tratar de prevenir eso lo más que se puede. Aquí estaba justo lo que les estaba hablando, ¿no? La recurrencia es súper frecuente en este tipo de pacientes, ¿no? Han tenido diverticulitis una vez, el año pasado, regresa otra vez al siguiente año o los 2 años. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tipo de pacientes, sobre todo los Finchey 2, ¿no? Que empiezan a hacer abscesos un poquito más grandes. Se habla de que los abscesos deben ser drenados de 3 centímetros, generalmente se está tomando como el punto límite 4 centímetros, ¿no? Y tiene que estar asociado a antibiótico-terapia, ¿no? Se tiene que tratar de hacer el drenaje percutáneo siempre para evitar la recurrencia, porque tienden a recurrir mucho a este tipo de pacientes. Y aquí está, miren, este es el Hospital Las Clínicas, allá es un protocolo que ellos han manejado para la enfermedad diverticular y cómo es que empiezan a tratar de hacer las recomendaciones nutricionales, porque en Sao Paulo tenían mucha recurrencia de este tipo de pacientes. Entonces los hospitalizaban, le daban tratamiento antibiótico, se iba y el paciente al mes o 2 meses volvía con lo mismo, ¿no? Otra vez, manejo antibiótico, trataban de no operar porque realmente no iba a ser lo más beneficioso para el paciente, pero era muy recurrente. Entonces crearon este protocolo con recomendaciones nutricionales para poder ayudarlo a que el paciente trate de no volver, y se vieron buenos resultados, ¿no? Esto es en una revista de colorecto hace unos 3 años y se ha visto que ha mejorado, ¿no? Instituyendo a todos los pacientes este tipo de tratamiento, o sea, ayudándoles a que coman más fibra, haciendo que tomen agua, simplemente medidas que se le pueda recomendar al paciente, pero que lo cumpla realmente. Entonces se ha visto que hay menos recurrencia en ese tipo de pacientes. También hay tratamientos especiales que se dan, ¿no? Como la mesalazina, la rifaximina y los probióticos. Pero este tipo de medicamentos son muy costosos, generalmente no se tienen a la mano, pero es solamente para que ustedes sepan que sí se puede dar este tipo de tratamientos. No van a quitar en sí el riesgo de que el paciente vuelva a ser diverticulitis, pero tienden a mejorar los síntomas, algunas molestias que los pacientes
tenían como síntomas crónicos, ¿no? Pero no evita las recurrencias, ¿no? Lo único que evita la recurrencia, lo que se ha probado que sí evita la recurrencia, es cambiar el estilo de alimentación del paciente por un estilo de vida más saludable. Ajá, entonces si no mejoramos esto, como les mencioné, puede tener otro ataque agudo en 12 meses, por ejemplo, ¿no? Es cierto, aquí hay unos puntitos importantes, que no todos los pacientes merecen ser hospitalizados o van a necesitar ser hospitalizados. No todos van a necesitar antibióticos, depende mucho, ¿no?, del tipo de paciente que tengamos. Y lo que se recomienda, o el enfoque actual que se está manejando este último año y el año pasado, es que el tratamiento sea más individualizado, ¿no?, para cada paciente. No vamos a decir que, entonces doctora, mi paciente con diverticulitis no tiene que hospitalizarse, no. Posiblemente capaz su paciente sí, no sé, su paciente adulto mayor, que está muy mal, que tiene que ir a ver, que está, no sé, con cuadro séptico, claro que tiene que hospitalizarse. Pero, por ejemplo, el paciente joven, que no esté séptico, que sea su primer episodio, que pueda cambiar sus estilos de vida. Entonces, no necesariamente todos tienen que ser hospitalizados. No todos necesitan antibióticos porque, como les mencioné, la base de la fisiopatología de la diverticulitis es la inflamación de esos divertículos del colon. No es ningún tipo de proceso infeccioso inicial, ¿no? Que puede desencadenar un proceso infeccioso, sí puede desencadenar, porque estamos hablando del colon, puede perforar y puede dar peritonitis, sí, pero inicialmente era solamente inflamatorio. Entonces, lo que se recomienda actualmente es que el tratamiento sea individualizado. Y doctora, una vez que yo trato a mi paciente y ya le doy de alta, por ejemplo, una semana estuvo con nosotros en el hospital, le dimos antibióticos, se fue bien, ya cambió su estilo de vida, ¿cuándo le tengo que hacer una colonoscopía? Y si le hago una colonoscopía, ¿cuándo se la hago? Porque usted me dice que en la fase aguda yo no podía hacerla. Es una muy buena pregunta, ¿cuándo lo voy a hacer? Entonces aquí tenemos evidencia. Se recomienda que después de 6 semanas de una crisis o de un episodio agudo recién se haga la colonoscopía. Antes no. Entonces tenemos que esperar aproximadamente mes y medio para hacerlo. Y también se ha visto cierta asociación con el cáncer colorectal, si es cierto. Generalmente entre un 10% aproximadamente cuando hay una diverticulitis complicada, ¿no? Por eso es que siempre se le tiene que mandar a hacer la colonoscopía, o sea, no es solamente tratar el episodio agudo. El paciente, por ejemplo, vino, no sabía que tenía divertículos, nosotros le sacamos la tomografía, vimos que era un Hinchey 1, le dimos el tratamiento antibiótico, medidas nutricionales, analgésicos, se fue de alta, perfecto. Entonces, doctora, pero ya sé que tengo divertículo en el colon, ¿por qué tengo que hacerme la colonoscopía? Porque puede estar asociado a un cáncer colorectal que no hayamos visto en la imagen de la tomografía, porque acuérdense que la tomografía no es el estudio más sensible para un cáncer colorectal, es más para estadiar que no para diagnóstico. Entonces, sí o sí, de todas maneras, todo paciente tiene que ser sometido a una colonoscopía, porque hay un porcentaje de asociación bajo, pero hay un porcentaje de asociación. Entonces, es importante que de todas maneras lo manden a hacer su colonoscopía. Y bueno, para terminar un poco, la cirugía de emergencia, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos con este manejo de emergencia? Hemos hablado, si el paciente está tranquilo, con un Hinchey 1 o 2, se puede manejar. Pero ¿qué pasa si el paciente está, por ejemplo, tiene una peritonitis difusa, o su tratamiento antibiótico que tanto estoy hablando falla, ¿no? El paciente se pone mal, se pone escéptico, el absceso se rompe, por ejemplo, y es una peritonitis generalizada, entonces tenemos que operar de emergencia. Entonces, hay dos opciones en una cirugía de colon de emergencia, ¿no? Las ostomías, que es la colostomía, o las anastomosis primarias. Entonces, doctores, usted me dice que las ostomías, para que restituyan el tracto intestinal, hay fallen el 50%. ¿Por qué no le hacen a todos anastomosis? ¿Por qué no quieren hacerlo? ¿Ustedes no quieren hacerlo? ¿Por qué están haciendo eso? No, se tiene que tomar la decisión en el momento adecuado. Lamentablemente, cuando un paciente está séptico, cuando las condiciones no son las favorables, cuando, por ejemplo, estamos ante una peritonitis fecaloidea muy contaminada, lamentablemente no se le puede hacer una anastomosis primaria al paciente porque esta va a fallar, va a ser de licencia y vamos a tener que volver a operarlo. Entonces, se tiene que tomar, como digo, la condición clínica, lo que se encuentre en los hallazgos intraoperatorios siempre, y bueno, siempre es preferencia del cirujano, ¿no? Pero se tiene que tomar la decisión entre una anastomosis y una ostomía. Generalmente la ostomía que se hace es el procedimiento de Harman, o colostomía de Harman, como comúnmente se le conoce, y se recomienda para pacientes cuando están con inestabilidad hemodinámica, o falla, por ejemplo, ya los órganos, falla el tratamiento, o en peritonitis, por ejemplo, fecaloidea, ¿no?
Esta es la operación de Hartmann o procedimiento de Hartmann. Inicialmente se le llamaba procedimiento de Hartmann, el nombre con el que se instituyó porque constaba de una sigmoidectomía y una colostomía terminal con aproximación del cabo proximal y cierre del cabo distal, ¿no? Pero actualmente se le llama simplemente operación de Hartmann, ¿no? Que es aproximación del cabo proximal y cierre del cabo distal. Y bueno, entonces a todos nuestros pacientes también, una vez que tengamos, ese es el manejo de emergencia, ¿no? Pero se les podría ofrecer capaz una cirugía electiva, una cirugía planificada, una cirugía en la cual hayamos trazado un plan quirúrgico. ¿A qué pacientes le podríamos indicar esto o en qué casos podríamos hacerlo, ¿no? Eso es como para terminar un poquito. La cirugía electiva se le puede recomendar a los pacientes, sí, pero depende, ¿no? Miren, esto es como que una línea de tiempo sobre lo que nosotros hemos ido cambiando en este manejo, ¿no? La diverticulitis, como les digo, la enfermedad diverticular ha tenido distintos tipos de manejo desde hace pocos años, un poco más de 20 años, que estamos cambiando el manejo, ¿no? Inicialmente se recomendaba una cirugía electiva, o sea, una sigmoidectomía, a todo paciente que tenía dos crisis. Dos crisis, ya, vamos a sacarte un pedazo del colon. Luego se vio que se iba a esperar un poco más. Cada vez tratamos de ser un poco más cautelosos, ¿no? Dijeron, no, dos crisis, pero que alguna sea complicada por lo menos. En el 2006 ya dijeron crisis, pero cuando son jóvenes, porque tienen un factor de recidiva por la edad más tiempo, ¿no? Pero actualmente lo que se está manejando es que tiene que estar algo individualizado. ¿Por qué? Porque estos procedimientos, estas operaciones tienden a mermar mucho la calidad de vida de nuestros pacientes. Tenemos que evaluar si el paciente tiene mucha recurrencia y los factores previos que ese paciente tenga, ¿no? Entonces tenemos que escoger muy bien a qué paciente se le va a ofrecer una cirugía electiva. Porque generalmente los pacientes que no tienen molestias, pues no tendríamos por qué indicarles ningún tipo de cirugía o resección del colon, así tenga presente divertículos, ¿no? Entonces es importante ver eso. Ahora, en cuanto a la hemorragia diverticular, que es la otra complicación aguda que tenemos de la diverticulitis, tenemos que ver dos cosas, ¿no? Si está hemodinámicamente estable nuestro paciente o está hemodinámicamente inestable. La arteriografía, lamentablemente, pues aquí en muchos hospitales no se tiene, así que se trata generalmente con colonoscopía ambas, ¿no? Se trata de hacer manejo endoscópico si es que se puede, pero si está hemodinámicamente inestable, la colonoscopia no funciona, se tiene que llevar a cirugía al paciente lamentablemente. ¿Y cuáles serían mis indicaciones de cirugía de emergencia en las cuales yo me saltaría el paso de la colonoscopia? Pues cuando mi paciente esté en un shock persistente, lo que a pesar de la reanimación inicial no funcione, ya no voy a someter a un tratamiento endoscópico, sino que lamentablemente vamos a tener que ir a una resección del colon probablemente. Cuando se haya pasado más de 4 paquetes globulares y o si no tengo una recurrencia durante la misma hospitalización de la enfermedad de la hemorragia diverticular. Ahora, también hay diverticulitis en colon derecho, como les mencionaba, ¿no? Estamos hablando mucho de la diverticulitis de sigmoides, que es el colon izquierdo, pero también podemos, y la enfermedad diverticular con sangrado en el colon derecho, pero también podemos tener diverticulitis en colon derecho. Es algo raro, muy raro. Generalmente se en pacientes jóvenes. El principal diagnóstico diferencial va a ser ¿cuál? La apéndice, la apendicitis, ¿no? Porque va a ser un dolor muy parecido, con signos peritoneales probablemente, y en el lado derecho, lo primero que cualquier cirujano o cualquier médico podría pensar es una apendicitis, ¿no? Pero puede ser también una diverticulitis del colon derecho. Generalmente es un divertículo único, es más raro, y bueno, puede asociarse también con la enfermedad de Crohn. Ahora vamos a tener situaciones especiales, por ejemplo, cuando tengamos un paciente con enfermedad diverticular, pero es un paciente inmunocomprometido, ¿no? ¿Cuáles son las patologías que inmunocomprometen al paciente? No solamente, por ejemplo, lo que pensamos que podría ser código blanco, ¿no? Sino son todas estas, por ejemplo, un paciente que usa muchos corticoides, un diabético mal controlado, las neoplasias, por ejemplo, un paciente con insuficiencia renal o con cirrosis. Entonces es importante que tengamos en cuenta ese tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque ellos aumentan las tasas de perforaciones en el 43% por eso. Aumento de la necesidad de cirugías y también tienen un aumento de la mortalidad postoperatoria. Entonces el manejo de nuestros pacientes va a ser un poquito más agresivo desde el punto de vista inicial.
les suele recomendar cirugía electiva por los porcentajes tan altos de complicaciones y necesidad de cirugía, ¿no? Entonces, se les suele recomendar una sigmoidectomía, ¿no? Después de su primer episodio nada más de diverticulitis complicada, y se ven las ventajas contra las desventajas, ¿no? Que de todas maneras podría ser como favorable para ellos, porque de todas maneras podrían tener un nuevo episodio y se podría complicarse más, pero recuerden que la cirugía de colon, como la que se plantea, que es la sigmoidectomía, más una anastomosis primaria o una colostomía, dependiendo de lo que se encuentre en el interpretatorio, son cirugías mayores, entonces siempre tienen tasa de complicación. Por eso se recomienda que el manejo siempre sea individualizado en este tipo de pacientes, ¿no? También hay divertículos de colon gigante, por ejemplo, que ya es un caso más raro, ¿no? Divertículo gigante de colon, que es algo bastante infrecuente, que ha sido solamente visto como reporte de casos. Se le conoce que es un divertículo mayor de 13 milímetros, o sea, más o menos de 1,5 centímetros. Se da en pacientes mayores de 50 años, generalmente sí se da en el sigmoides, y sería como un divertículo bastante grande, ¿no? Hay tipo falso y tipo verdadero también, que podría ser congénito. Y bueno, jóvenes, eso sería todo hasta el momento sobre la enfermedad diverticular. Espero que esta clase esté un poco corta, pero que les haya servido. Cualquier pregunta que ustedes tengan, pueden hacérmela.